Diálogos sobre el Libro de Mormón. La estructura del Libro de Mormón. Bienvenidos a otro diálogo sobre el Libro de Mormón. Nosotros estaremos hablando sobre el contenido y la estructura del Libro de Mormón. Me llamo Andy Hedges y estoy aquí con mis colegas Keith Wilson, Todd Parker y Steve Harper. Enseñamos educación religiosa en la Universidad Brigham Young. Hermanos, en lo que vamos a hablar hoy, nos gustaría proveer un resumen completo de la estructura del Libro de Mormón. Al leer el Libro de Mormón, vemos que hay numerosas planchas mencionadas aquí. Y Mormón nos da detalles específicos acerca de cómo él recopiló el Libro de Mormón, como por ejemplo, cuáles fueron sus recursos. Pero esto puede ser muy confuso cuando intentamos organizar todo esto en nuestra mente. Así que nos ayudaría mucho, pienso yo, si solamente lo pusiésemos literalmente sobre la mesa y vemos lo que tenemos aquí. Todd, es su turno. Parece que usted obtuvo algunos permisos y tiene algunas planchas aquí para nosotros. Si me pudiera ayudar a acomodar esto. En el Libro de Mormón, las primeras páginas no tienen numeración, pero en las 2 páginas antes de Primer Nefi hay una página que dice una breve explicación acerca del Libro de Mormón, la cual enumera las planchas que tenemos representadas aquí. Así que lo que me gustaría es simplemente hacer la pregunta: ¿qué planchas realmente se llevó José Smith de la colina? Creo que mucha gente puede encontrar esto un poco confuso. Las planchas que José se llevó de la colina eran las planchas de Mormón, o las planchas de oro, con las planchas menores adjuntas. Él no tenía las otras planchas. Él no tuvo las planchas de bronce, o las planchas mayores, o las planchas de éter. Así que solo para explicar lo que ustedes ven aquí en esta página, las planchas de bronce son las que ellos fueron a recoger en Jerusalén, y Labán perdió la cabeza por ellas. Bueno, las planchas mayores fueron hechas en cuanto ellos llegaron a la tierra prometida alrededor de 590 años antes de Cristo. Y 20 años después el Señor les dijo que hicieran otro juego de planchas. Y por eso Nefi hizo las menores. Las planchas de éter vienen más tarde en la narración. Este juego de planchas proviene de la civilización jaredita, la primera civilización. Ellos escribieron este registro y luego la gente de Limi lo encontró y lo trajeron de regreso a Mosía el segundo. Así que si yo fuera mormón, entonces tendría todas estas planchas, las cuales habrían sido transmitidas de una generación a otra. Mormón nació alrededor de 300 o 310 antes de Cristo, y él hizo su propio conjunto de las planchas y él habla acerca de esto en el registro. Por lo tanto, estas son las planchas de Mormón o las planchas de oro. Y la manera en que nuestro registro está compilado hoy en día es que Mormón en sus planchas hace una simplificación o un resumen que viene principalmente de las planchas mayores. Y dice que no incluye ni la centésima parte de las planchas mayores. Luego, en el año 385 después de Cristo, cuando sucede la última batalla y él está listo para entregar todo a su hijo Moroni, el Señor le dice: quiero que tú adjuntes las planchas menores a las planchas de oro. Así que hay un registro que se llama Las Palabras de Mormón, y esta es su breve explicación que se encuentra entre las planchas de Mormón y las planchas menores, que explica por qué las está adjuntando de esta forma. Así que ahora colocamos las planchas menores en la parte inferior. Entonces José empieza a traducir el registro y está traduciendo las planchas de oro, las cuales son un compendio de las mayores empezando con Lehi en el año 600 a.C., y continúan hasta el año 130 a.C. en la época del rey Benjamín. En una historia que explicaremos más tarde, se le roban algunas páginas y José no sabe qué hacer. El Señor le dice: no las traduzcas de nuevo porque gente perversa piensa que tú las volverás a traducir. Las han cambiado y cuando las saques a luz, ellos mostrarán que no coinciden y entonces parecerás falso. Pero yo tenía esto previsto. Esto es lo que un ser omnisciente puede hacer.
Él dijo, yo hice que Nefi hiciera un segundo registro y afortunadamente abarca el mismo período de tiempo. Esto va desde Lehi hasta Benjamín, desde el año 600 hasta el 130 a.C., así que usarás estas en vez de aquellas que fueron robadas. Así que en nuestro libro hoy encontramos la primera parte del libro de Mormón, primer Nefi hasta Omni, y está escrita en primera persona en las planchas menores. Y luego tenemos las palabras de Mormón. Si vemos en la parte inferior de la última página de Omni, es 130 a.C., y luego miramos las palabras de Mormón, es 385 después de Cristo, y la primera página de Mosía es 130 antes de Cristo, y así las palabras de Mormón están 500 años fuera de contexto y explican por qué él juntó estos registros. Así que tenemos esa explicación aquí, y luego aquí, si usted mira el registro del libro, desde el primer Nefi hasta Omni, eso es una traducción directa de las planchas menores. Luego vienen las palabras de Mormón escritas en 385 a.C., y desde Mosía hasta cuarto Nefi es el compendio que hace Mormón de las planchas mayores. Luego el pequeño libro de Mormón es cuando Mormón añade una palabra más. Él le entrega el registro a su hijo Moroni. Entonces el libro de Éter es el resumen que hace Moroni de las planchas de Éter, y luego Moroni añade un poco, y luego concluye el registro. Así que pienso que si no tienen todas estas cajas, una manera para ayudarles a ver la estructura es si van en su libro de Mormón al libro de Omni. Tal vez los hermanos aquí podrían hacer lo mismo. Jacob, Enos, Jarón, Omni está en la página 166. Sostengan esto en la mano izquierda. Y miremos la página 169. Dejen aquí las palabras de Mormón y sostengan el resto en la mano derecha. Hermanos, ¿qué tenemos en nuestra mano izquierda desde primer Nefi hasta Omni? La traducción de José de las planchas menores de Nefi. Así es. La traducción directa en primera persona. Yo Nefi, yo Jacob, yo Enos, yo Jarón. Y ahora, ¿qué es lo que tienen en la mano derecha? Tenemos la traducción de José del compendio de Mormón de las planchas mayores. Su redacción. De las planchas mayores. Sí. Y en tercera persona, así que él está diciendo que el rey Benjamín hizo esto. ¿Y qué tenemos en esta página en medio del libro? Es la coyuntura del libro. Sí, este es el puente entre estos. Ahora bien, una cosa que quisiera añadir antes de que quitemos las planchas. José no tenía las planchas de bronce que Nefi y sus hermanos fueron a recoger en Jerusalén, pero Nefi citó parte de ellas en las planchas menores, y así es como tenemos los capítulos de Isaías y también la alegoría de los olivos cultivados y silvestres, igual que los relatos de Senoc y de Senos. Así que esto nos da una perspectiva amplia de todo. Luego volveremos a hablar de cada juego de planchas y las épocas que cubren cada uno de ellos de esta forma. Entonces, solo para explicarlo bien, Mormón nunca condensa las planchas menores. Lo que entendemos es que él las une. Correcto. Las une directamente a su recopilación Se unen con las planchas de Mormón o las planchas de oro. y abarcan el mismo periodo que el de la primera parte del compendio que Mormón hizo de las planchas mayores. Sí, las 116 páginas escritas a mano que fueron robadas. Correcto. Esto abarca el mismo período, porque Enos oró y se preocupó de que algo destruiría las planchas, y el Señor le prometió que tendríamos el registro. Así que para cumplir su promesa a él y a otros, el Señor inspiró a Nefi. Él ya había empezado las planchas mayores, y 20 años más tarde dice, haz otro registro, y él no pudo ir a la tienda para comprar planchas. Esto fue un gran desafío, pero dice, lo haré, es para un propósito sabio. No sabía cuál era el propósito, así que hizo el segundo juego, el cual contiene la información religiosa, y reemplazó el compendio que trata de la historia. En la sección 10 de las doctrinas y convenios, el Señor dice, tu reemplazo es mejor que lo que ellos robaron. Bien, muy útil. Leeré una parte del prefacio de la edición de 1830. Adelante. José escribió este prefacio para explicar algo de esto, especialmente del haber perdido las primeras 116 páginas del manuscrito, las cuales son páginas de papel, no planchas. Correcto. Son 116 hojas de papel que él había llenado con escritura. Martin Harris había sido el escriba. Lo que pasó, según él escribe, es que yo les informo que yo las traduje por el don y el poder de Dios e hice que se escribieran 116 páginas, las que tomé del libro de ley, que era un compendio de las planchas de ley hecho por la mano de Mormón. Entonces, nosotros tenemos el libro de ley, el cual Mormón había resumido.
Y que estaba en esta parte, aquí. Sí, estaba en las planchas de Mormón. Ya no lo tenemos, esto lo reemplaza. Entonces, si entiendo lo que usted dice, el libro de ley, el cual se perdió, contenía más que solamente las escrituras de ley o el resumen de los escritos de ley. Correcto. Yo diría que las 116 páginas que fueron robadas contenían más que un resumen. Contenían más que eso. Correcto. Abarcan la historia desde Ley hasta el comienzo del reinado de Benjamín. Son cientos de años de historia. Contenía historia no religiosa que tomó lugar al mismo tiempo que el de los profetas, Nefi, Jacob, Enós, Jarom, Omni y los demás. Mucho más de 400 años. Correcto, mucho más de 400 años de material. En las Doctrinas y Convenios, sección 10, el Señor dice, empieza donde terminaste en el comienzo del libro de Mosía, donde el rey Benjamín comienza su reinado. Así que se llaman las páginas perdidas del libro de Ley, pero realmente Contiene mucho más. Ley, Nefi, Jacob y aquellos... Reyes que vivieron en ese periodo. Como estamos hablando de años, tal vez les ayudaría si damos una visión aquí de que las planchas de bronce empiezan en el principio, que sería alrededor de 4000 antes de Cristo, hasta la época de Jeremías, que vivía 600 antes de Cristo. Y entonces, las planchas de éter van desde la época de la Torre de Babel, que sería aproximadamente 2000 años antes de Cristo, hasta la época de Coriantumr, tal vez alrededor de 200 antes de Cristo. Así que las planchas mayores empezaron en 590 y luego van hasta la última batalla alrededor de 385. Después de Cristo. Eso es. Empieza en 590 antes de Cristo y termina en 385 después de Cristo. 1000 años de historia. Y luego empezaron las planchas menores, después de que empezaron las mayores, que abarcan desde el año 570 a.C. hasta el rey Benjamín en aproximadamente 130 a.C. Así que las planchas de oro que José recibió son la recopilación de todas estas planchas que fueron enterradas en 421 después de Cristo. Buen comentario. Keith, ¿podría hablar de lo que contenían las planchas mayores? Solo un resumen de lo que sabemos que estaba en las planchas mayores. Claro, las tenemos aquí, vamos a abrirlas. Eso es fácil. De vez en cuando Nefi deja de escribir y comenta este fenómeno de que está escribiendo 2 juegos de anales. Es muy evidente que ni siquiera él entiende la razón de ello. Y él quiere que sus lectores sepan que él está llevando estos otros anales también. Uno de los mejores pasajes está en el primer Nefi, capítulo 9. Nefi es bien sistemático en la manera en que usa los pronombres para describir las planchas mayores, a comparación de los que usa para describir las planchas menores. Siempre se refiere a las planchas mayores como las otras, en las que no está escribiendo, porque nosotros estamos leyendo en las planchas menores. Así que en las planchas menores él está describiendo las planchas mayores. El versículo 2 es un buen versículo para empezar. Este es el primer Nefi 9, versículo 2. Ahora bien, pues ya he hablado de estas planchas. He aquí, no son las mismas sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo, pues a aquellas en que hago la relación completa de mi pueblo he dado el nombre de Nefi, y por lo tanto se llaman las planchas de Nefi conforme a mi propio nombre, y estas planchas también se llaman las planchas de Nefi. Aquí es donde se vuelve confuso. Entonces él dice estas. El pronombre es una cosa crítica. Pero si solo tenemos en cuenta que esa palabra estas es muy descriptiva, entonces él dice, yo he escrito estas otras y ellas tienen la historia completa. Es lo que dice en el versículo 2. Ahí abajo en el versículo 4 dice, sobre las otras planchas él mantiene esa misma distinción, se debería grabar la historia del reinado de los reyes y las guerras y contiendas de mi pueblo. Por lo tanto, esas planchas son mayormente para el ministerio. Así que de ahí él las distingue y su declaración es que las planchas mayores contienen la historia y los hechos de los reyes y las contiendas de la gente. Así que yo diría que todo lo que se encuentra entre el libro de ley, entre cuarto Nefi, eran los relatos procedentes del registro más completo, lo que nos mantiene al margen de las fechas, las guerras, las contiendas, quién era rey y cosas por el estilo.
Ahora podríamos citar el versículo 5 donde él dice, por lo tanto el Señor me ha mandado hacer estas planchas menores para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Así que esto sucedió para probar la fe de Nefi. Él hizo las planchas menores y no sabía cuál era el sabio propósito, pero nosotros sabemos que el sabio propósito era el tener las planchas menores para reemplazar las planchas perdidas o las 116 páginas robadas, pero Nefi no sabía el por qué, y lo hizo por obediencia. 1000 años más tarde, Mormón dice lo mismo en la revelación que él tiene de añadir las planchas menores de Nefi a su compendio de las planchas mayores. Dice, yo no sé por qué, pero es el propósito del Señor. El Señor omnisciente provee para nosotros un libro maravilloso, a pesar de las acciones de José Smith y Martin Harris y los conspiradores que les robaron las páginas. Correcto. Todd, ¿qué más diría en cuanto a la descripción de las planchas menores? Tenemos las mayores que tienen La historia, guerras, contiendas. la historia acerca de Los reyes. los reyes, los registros guardados por los líderes no religiosos. ¿Y qué hay de las planchas menores? Los reyes guardaron este registro, y los profetas guardaron ese. Si vamos a 1 Nefi, capítulo 19, notemos la fecha en la parte inferior de la página. Es más o menos 590 antes de Cristo. Es cuando el Señor le dice que haga un segundo registro. 1 Nefi 19 dice, aconteció que me mandó el Señor, por lo tanto hice unas planchas de metal para poder grabar sobre ellas la historia de mi pueblo, y sobre las planchas que hice grabé la historia de mi padre. El versículo 2 dice, y yo no sabía en la ocasión que las hice que el Señor me mandaría hacer estas planchas menores. Se estaba refiriendo obviamente a las mayores. Sí. Por lo tanto, el registro de mi padre, la genealogía de sus padres, la mayor parte de todo cuanto hicimos en el desierto están grabadas sobre aquellas primeras planchas mayores de que he hablado. De modo que en las primeras planchas mayores ciertamente se hace más particular mención de lo que aconteció antes que yo hiciera estas planchas menores. Correcto. Y luego él añade, y después que hube hecho estas planchas menores, según me fue mandado, yo, Nefi, recibí el mandamiento de que el ministerio y las profecías deberían escribirse sobre estas planchas, y que las cosas que fuesen escritas se guardarán para la instrucción de mi pueblo. Entonces estas son las menores, aquellas son las mayores en el registro hasta la época de Omni. Para que los televidentes no se confundan, notemos que el Libro de Mormón está claro en este aspecto. Existe una clara continuidad en el relato de las planchas. Si es difícil para nosotros tener una idea clara de la estructura de las mismas, eso no es culpa del libro. Algunas personas creen que José Smith es el autor de eso. Es demasiado complejo. Sí. Y el libro siempre mantiene una uniformidad interna. O sea, el libro nunca comete el error de confundir las planchas o lo que viene de ellas. José Smith es el traductor del libro, pero de ninguna forma el creador. Y un hecho interesante acerca de esto es que Mark Twain bromeaba de que si se quitara el "y aconteció" del libro, quedaría reducido a un folleto. Se usan las palabras "y aconteció" 198 veces desde 1 Nefi a 2 Nefi 5:30, porque Nefi escribe acerca del pasado, y luego él llega a la fecha actual, y desde 2 Nefi 5:31 hasta el final de 2 Nefi, él nunca usa "y aconteció". Y lo mismo es cierto con Moroni, cuando está recopilando las planchas de éter. Cuando está escribiendo de las cosas del pasado, dice "y aconteció", pero luego al llegar a sus propios escritos, él ya no usa el "aconteció". Está al día. Tiene uniformidad interna. Sí, Twain no lo había examinado muy detalladamente, ¿cierto? Quiero decir que cuando se refiere al libro como cloroformo impreso, siempre he pensado que si él hubiera leído más hasta llegar al libro de éter, se hubiera animado muchísimo. Estoy también muy impresionado con la explicación de Mormón en las palabras de Mormón de lo que él está haciendo. Aquí están nuestras planchas mayores. Él dice que él ha recopilado todo de las planchas mayores desde el principio. Y Nefi comenzó hasta los inicios del reinado del rey Benjamín. Y luego dice, si puedo encontrarlo aquí, las palabras de Mormón son tan pequeñas, son fáciles de perder. Como en la página 169. Sí. En el versículo 3 dice, hice un compendio desde el principio de las planchas mayores hasta cuando empieza el reinado del rey Benjamín, y luego busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos
y encontré estas planchas, las planchas menores. Las planchas menores. Él ni siquiera sabía que las tenía. Parece que había heredado algún tipo de archivo de 1000 años de historia, y mientras hacía el compendio, tuvo el presentimiento de que tal vez había otro pequeño registro importante y que no había visto. Así que tomó un descanso, miró alrededor y luego dice que las encontró. Yo ni siquiera sabía que las tenía. Y continúa diciendo que las leyó en el versículo 4. Y complacido con las cosas que se hallen escritas en estas planchas, a causa de las profecías de la venida de Cristo, dice que fueron maravillosas. Y luego, el Espíritu me dijo que tomara estas planchas menores, que acababa de encontrar y de leer, y las pusiera con el resto de los anales que estoy creando. Y continúa hasta el final. Es un gran proceso, ¿no? Realmente lo es. Y ve que hay inspiración cuando se hace necesaria durante el proceso. Lo que tengo entendido es que Nephi escribe lo que hace. Y cuando lo hace, es porque el Señor le revela que lo haga. Y lo mismo hace Moroni. Y hace un compendio. Quiero entonces atribuir la creación del Libro de Mormón al Salvador. Sería bueno hacerlo. Definitivamente. Él es el redactor jefe. Podríamos tal vez darle ese título. El Libro de Mormón es tal vez el libro más coherente que he leído. Con eso digo que en él hay mucho propósito. Los autores, los escritores, los que recopilan, ellos saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen porque el Señor los ha dirigido a que lo hagan. Es un libro lleno de propósito, que es acercarnos a Cristo, persuadirnos de que Jesús es el Cristo y hacernos saber que ellos sabían muchos años antes de su venida que Él lo era. Es una obra maestra. Es interesante la idea de que el libro sea coherente. Aún los escritores que hacían trabajos mínimos en los pequeños relatos, cada uno de ellos escribe, bueno, yo solamente lo recibí y vi cómo la otra persona escribió, y no tengo mucho que decir, así que lo estoy entregando al siguiente. Son muy directos. Los principales grabadores nos dicen que oraron acerca de esto y recibieron una promesa del Señor, que sus registros llegarían a sus descendientes. Ellos tenían la visión de que esto se cumpliría y que llegarían a los gentiles y a las manos de sus descendientes. Tenían una garantía del Señor de que esto ocurriría. Pero aún con esto el Señor tiene que preservar el libre albedrío. José Smith tiene que tener la libertad de entregar esas páginas a Martin Harris, lo cual hace. Así que vemos que el Señor usa su omnisciencia para preservar el albedrío y a la vez guardar su promesa a la gente del Libro de Mormón. Y algunos teólogos dirían, si hay omnisciencia, si Dios sabe todo, entonces realmente no hay libre albedrío. Lo que el Libro de Mormón nos enseña es totalmente opuesto. Al saber todo, Dios no puede eliminar mis propias obras y planes, y tampoco los propósitos, incluyendo el albedrío. Otra cosa maravillosa es que estábamos leyendo de las palabras de Mormón y en el versículo 5 oímos una frase que se repite mucho. Dice, no puedo escribir ni la 100ª parte de las cosas de mi pueblo. Entonces, por cada 99 cosas de las planchas mayores, él escribe una. El presidente Benson continuamente nos recordaba que deberíamos leerlo y decir, él quien ha visto el futuro, ¿por qué omitió esto e incluyó aquello? Tenemos una 100ª parte de lo que estaba en los anales. Y la gente es un poco crítica por el hecho de que no sabemos los lugares donde ocurrieron los acontecimientos del Libro de Mormón. Podrían estar en Centroamérica. Yo estuve ahí y estaba sentado sobre un templo. Y el guía me dijo que solo habían excavado el 1% de las ruinas. Así que tenemos 1% de los anales y 1% de las ruinas. Y parece que tenemos un rompecabezas de 10,000 piezas y solo tenemos 2 piezas. Y la razón es para enseñarnos de que Jesús es el Cristo. No es para darnos geografía ni para enseñarnos la historia. Es para acercar a la gente a Cristo. Ese es un punto muy significativo. Tenemos mucho que usted ha establecido aquí. Todo este material, o sea, usamos la palabra recopilar para decir que Mormón recopiló las planchas. Pero teniendo una perspectiva más amplia del por qué las recopiló y cuáles fueron las cosas que él extrajo de 1000 años de historia. Nosotros sabemos que lo redujo a lo más importante. O sea, él tenía a su alcance todo tipo de cosas para escoger. Y él escogió lo mejor. Algo parecido es el proceso por el que pasó Nephi, porque él pasó por un proceso similar al de Mormón en el sentido de que trató de condensar sus hechos en las planchas menores, porque ya había escrito otro registro y también se le había mandado a hacer algo diferente. Al hacerlo, él escribe un gran versículo que me encanta,
acerca de por qué lo escribe. Es en el capítulo 4, versículo 15. Dice, y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Sí. Y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras. Y continúa, he aquí mi alma se deleita en las cosas del Señor. Como usted dijo, Stephen, todo está centrado en Cristo. Esta es la razón principal que motiva a Nephi a hacer todo esto. Fíjese también que la intención literaria de Mormón es el poner énfasis en Cristo. Él selecciona el discurso del rey Benjamín, el cual estaba centrado en Cristo. Selecciona las enseñanzas de Abinadí, cuyas últimas palabras, las que Mormón se asegura de que queden en las planchas, son: enséñales que la redención viene por Cristo el Señor. Es un libro centrado en Cristo. Y luego Nefi mismo, 1 Nefi capítulo 6, versículo 4, porque toda mi intención es poder persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos, y este es Jehová o el Señor Jesucristo. Esa era toda su intención. Así es como comienza el libro de Mormón. Y termina. Y así es como termina. Y eso es lo que se puede encontrar por todas partes. Un erudito que no era santo de los últimos días escribió: el enfoque del libro de Mormón en Cristo es hasta un defecto. ¿Cómo podría ser eso? Es un defecto muy bueno, creo yo. Fue evidente. Es revelador que un no miembro de los santos de los últimos días, que tiene ojo para esto, cuando las lee, también se da cuenta de que Nefi, Moroni y Mormón tenían el propósito de enseñar acerca de Cristo, profetizar sobre Él y acercar a sus hijos a Cristo por medio de sus escritos. Bien, hermanos, muchas gracias. Nos ha ayudado mucho y me ha aclarado algunas cosas. Espero que haya sido igual para los demás. Gracias.